en los mármoles pulidos de la Atenas del siglo IV, antes de nuestra era, cuando el polvo del ágora aún conservaba las huellas de los pasos de filósofos, políticos y poetas, comenzó a gestarse una historia destinada a desafiar el tiempo. No nació como crónica ni como testimonio de navegantes, sino como recuerdo transmitido, como eco de un pasado tan remoto que parecía pertenecer más al reino de los dioses que al de los hombres. Platón no la presentó como invención propia, sino como herencia. Un relato que había viajado de boca en boca, de templo en templo, desde las riberas del Nilo hasta las colinas del Ática. Así apareció Atlántida, no como un simple mito, sino como una advertencia envuelta en memoria. La historia se alza en los diálogos de Timeo y Critias como una sombra majestuosa. Allí, un anciano ateniense narra lo que escuchó de su abuelo, quien a su vez lo oyó de Solón, el legislador, el poeta, el viajero. Solón, se decía, había visitado Egipto en su juventud, y en la ciudad de Sais los sacerdotes le mostraron antiguos registros grabados en piedra. En ellos se hablaba de una guerra olvidada, de una potencia marítima que había dominado vastas regiones y de una Atenas primigenia que sola y virtuosa se había alzado para detenerla. Aquella potencia era Atlántida. Según el relato, Atlántida no era una ciudad ni una isla menor, sino un continente entero, mayor que Libia y Asia juntas, situado más allá de las columnas de Heracles, en el océano que hoy llamamos Atlántico. Desde allí, sus reyes gobernaban no solo la isla principal, sino numerosas tierras circundantes, extendiendo su influencia sobre pueblos lejanos. Era una civilización de una riqueza inimaginable, favorecida por la naturaleza y bendecida por los dioses. Sus llanuras eran fértiles, sus montañas rebosaban minerales y sus bosques ofrecían maderas de todo tipo. Los animales, grandes y pequeños, prosperaban, y entre ellos se contaban incluso elefantes, símbolo de una abundancia que parecía no tener límites. La capital de Atlántida era el corazón de ese mundo. Platón la describe con una precisión que asombra. Círculos concéntricos de tierra y agua, alternándose como anillos, rodeaban el centro sagrado donde se alzaba el templo de Poseidón. Canales excavados con maestría conectaban el mar con el interior, permitiendo que los barcos navegaran hasta el corazón mismo de la ciudad. Puentes cruzaban los anillos de agua, y murallas recubiertas de metales brillantes reflejaban la luz del sol, como si la ciudad entera fuera un espejo resplandeciente. El oro, la plata, el estaño y un metal misterioso, el oricalco, adornaban edificios, estatuas y templos, recordando a todos que la riqueza de Atlántida no tenía parangón. El templo de Poseidón era el más grandioso de todos. Allí se erguía una estatua colosal del dios del mar, conduciendo un carro tirado por 6 caballos alados. A su alrededor, figuras doradas representaban a los 10 primeros reyes de Atlántida, hijos de Poseidón, y de una mujer mortal llamada Clito. A cada uno de ellos se le había otorgado una parte del reino, y entre todos gobernaban bajo leyes sagradas, grabadas en una columna de oricalco, que exigían moderación, justicia y respeto mutuo. En sus orígenes, los atlantes eran virtuosos. Aunque poseían una naturaleza divina, no se dejaban dominar por ella. Vivían con templanza, despreciando el lujo excesivo, valorando la sabiduría y la armonía. Su poder no se empleaba para la opresión, sino para el orden. Durante generaciones, esta combinación de fuerza y virtud sostuvo el equilibrio de su sociedad. Pero el tiempo, implacable, comenzó a diluir la sangre divina en sus venas. Los descendientes de los primeros reyes se mezclaron cada vez más con mortales, y con ello
el componente humano de su naturaleza, fue ganando terreno. La ambición surgió de forma gradual, casi imperceptible. Donde antes había moderación, apareció el deseo de expansión. Donde antes reinaba la justicia, comenzó a crecer la soberbia. Atlántida, poderosa y segura de sí misma, empezó a mirar más allá de sus dominios con ansias de conquista. Sus ejércitos, innumerables y bien equipados, marcharon contra pueblos vecinos, sometiéndolos uno a uno. Sus flotas surcaron mares lejanos, llevando no solo mercancías, sino también la sombra del dominio. Frente a este imperio emergente, se alzaba una Atenas muy distinta de la que Platón conocía. No era la ciudad democrática de su tiempo, ni la potencia naval del siglo de Pericles. Era una Atenas arcaica, austera, gobernada por leyes justas y por ciudadanos que valoraban el bien común por encima del interés personal. Según el relato, esta Atenas antigua fue la única que se atrevió a enfrentar a Atlántida cuando ésta amenazó con someter a toda la región mediterránea. Sin aliados, sin flotas comparables, los atenienses resistieron gracias a su virtud y disciplina. La guerra fue breve y decisiva. Atlántida, pese a su poder, fue derrotada. Pero la victoria de Atenas no trajo celebración duradera. Poco después, en un solo día y una noche fatales, ocurrieron terribles terremotos e inundaciones. La tierra tembló, el mar se alzó y Atlántida desapareció bajo las aguas. Donde antes había una isla majestuosa, quedó un mar impracticable, lleno de lodo y ruinas sumergidas. Atenas misma sufrió desastres, perdiendo a muchos de sus guerreros y gran parte de su antigua grandeza. Así, el mundo olvidó. Platón sitúa estos acontecimientos 9000 años antes de su época, en un pasado tan remoto que desafía la imaginación. Y aquí surge la pregunta que ha acompañado al relato desde entonces. ¿Hablaba Platón de una civilización real o construyó una alegoría para ilustrar sus ideas filosóficas? Para entenderlo, es necesario adentrarse en el pensamiento del propio filósofo. Platón no era historiador en el sentido moderno. Su interés no residía en registrar hechos, sino en explorar verdades universales. A lo largo de sus obras, recurrió con frecuencia a mitos, relatos simbólicos que permitían expresar conceptos complejos de manera accesible. El mito de la caverna, el carro alado del alma, la Atlántida. Todos cumplen una función pedagógica. En el caso de Atlántida, el contraste es evidente. Una civilización rica y poderosa, que cae por su corrupción moral frente a una sociedad modesta, pero virtuosa, que triunfa por su justicia. El contexto histórico de Platón refuerza esta lectura. Atenas había vivido su propio ascenso y caída. Tras vencer a los persas y convertirse en líder del mundo griego, se dejó arrastrar por la ambición imperial. La guerra del Peloponeso, la derrota frente a Esparta, la inestabilidad política y la ejecución de Sócrates marcaron profundamente al filósofo. Atlántida podía ser en este sentido un espejo exagerado de Atenas misma, una advertencia sobre los peligros del poder sin virtud. Sin embargo, la riqueza de detalles del relato ha llevado a muchos a preguntarse si Platón se basó en tradiciones más antiguas. Los sacerdotes egipcios, con sus archivos milenarios, representan para los griegos una fuente de sabiduría ancestral. Egipto, con su historia larga y estable, contrastaba con la memoria fragmentaria de Grecia. No es imposible que relatos de catástrofes reales, transmitidos durante siglos, se filtraran en la narrativa platónica. El mundo antiguo conoció desastres de magnitud enorme. Erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis.
El colapso de civilizaciones enteras en el final de la Edad del Bronce dejó huellas profundas en la memoria colectiva. Ciudades prósperas desaparecieron, redes comerciales se rompieron, culturas avanzadas se desvanecieron, casi sin dejar rastro. En ese contexto, la idea de una isla poderosa tragada por el mar no resulta absurda. A lo largo de los siglos, Atlántida fue reinterpretada una y otra vez. Filósofos posteriores debatieron su veracidad. Algunos la rechazaron como pura ficción. Otros defendieron que Platón había relatado hechos reales adornados por el tiempo. En la Edad Media, el relato quedó en gran medida relegado, pero no desapareció. Con el Renacimiento y el redescubrimiento de los textos clásicos, Atlántida resurgió con fuerza. Exploradores, cartógrafos y eruditos comenzaron a buscarla en mapas y océanos, proyectando sobre ella sus propios anhelos y temores. La Atlántida se convirtió entonces en símbolo. Para unos, era la prueba de una edad dorada perdida. Para otros, un recordatorio de la fragilidad humana. En tiempos modernos, fue asociada con continentes sumergidos, con civilizaciones avanzadas desaparecidas, incluso con orígenes míticos de pueblos enteros. Cada época la moldeó según sus obsesiones. Pero si regresamos a Platón, al núcleo de su relato, emerge una verdad más profunda que la simple cuestión de su existencia física. Atlántida representa el ciclo eterno de las civilizaciones: nacimiento, esplendor, decadencia y caída. Ninguna riqueza, ningún poder, ninguna tecnología puede salvar a una sociedad que pierde el equilibrio moral. La verdadera fortaleza no reside en murallas ni ejércitos, sino en la justicia y la moderación. Así, Atlántida permanece sumergida, no solo bajo las aguas del océano, sino en las profundidades de nuestra conciencia histórica. No importa si alguna vez existió como isla de piedra y metal. Existe como idea, como advertencia, como relato que atraviesa los siglos. Mientras las sociedades humanas sigan enfrentándose al dilema entre poder y virtud, Atlántida no dejará de emerger una y otra vez desde el silencio del pasado. El silencio que siguió a la desaparición de Atlántida no fue solo el del mar cerrándose sobre la isla, sino también el de la memoria humana. Las generaciones pasaron, las ciudades crecieron y cayeron, y el relato quedó enterrado bajo capas de olvido, preservado apenas en fragmentos, en alusiones veladas, en mitos que hablaban de tierras hundidas y castigos divinos. Cuando Platón lo recuperó, no lo hizo como un arqueólogo del pasado, sino como un pensador que comprendía el poder de las historias antiguas para hablar al presente. En el corazón de su filosofía, Atlántida no es un accidente geográfico, sino una estructura moral. El relato avanza como una tragedia inevitable, donde el exceso engendra su propio final. Los atlantes no fueron destruidos por una fuerza externa caprichosa, sino por la pérdida gradual de aquello que los había hecho grandes. Al principio, la mezcla de lo divino y lo humano había dado lugar a una sociedad equilibrada, pero con el tiempo la balanza se inclinó. La parte humana, con su sed de posesión y dominio, terminó por sofocar la herencia divina. Platón describe este proceso con una frialdad casi clínica. No hay una caída súbita, ni un pecado único que lo desencadene todo. Hay, en cambio, una lenta erosión. Las leyes sagradas, antes respetadas, comienzan a interpretarse de manera flexible. Los reyes, que debían gobernar como guardianes del orden, empiezan a verse a sí mismos como dueños absolutos. El oro, que antes era solo un recurso más, se convierte en medida de valor. La riqueza deja de ser un medio y se transforma en un fin. Este cambio interior es clave. Para Platón,
El alma de una ciudad refleja el alma de sus gobernantes. Cuando estos se corrompen, la corrupción se extiende como una mancha invisible, alcanzando a cada rincón de la sociedad. En Atlántida, esa corrupción se manifiesta en la expansión imperial. Ya no basta con gobernar bien lo que se tiene. Surge la necesidad de poseer más, de imponer la propia voluntad sobre otros pueblos. La guerra deja de ser defensa y se convierte en instrumento de ambición. Frente a este imperio desbordado, la Atenas primitiva representa el ideal opuesto. No es rica, no es numerosa, no posee flotas interminables. Su fuerza reside en el orden de su comunidad, en la educación de sus ciudadanos, en la subordinación del interés individual al bien común. Platón la presenta como una encarnación temprana de su ciudad ideal. Una sociedad donde cada cual cumple su función y donde la virtud no es una palabra vacía, sino una práctica cotidiana. La victoria de Atenas sobre Atlántida no se explica por la fuerza bruta, sino por la armonía interna. En términos platónicos, es la razón dominando sobre el deseo. Sin embargo, esta victoria no conduce a una era de prosperidad eterna. La catástrofe que sigue borra tanto al agresor como al defensor. Aquí el mensaje se vuelve más oscuro. Incluso la virtud no garantiza la inmortalidad. El mundo está sujeto a ciclos, y ninguna civilización, por justa que sea, puede escapar por completo a la destrucción. Este énfasis en los ciclos conecta el mito de Atlántida con una visión del tiempo muy distinta de la moderna. Para Platón y para muchas culturas antiguas, la historia no avanza en línea recta hacia un progreso infinito. Se mueve en círculos, alternando épocas de esplendor y decadencia. Las grandes catástrofes no son anomalías, sino mecanismos de renovación. El diluvio, el terremoto, la inundación, limpian el mundo y preparan el terreno para un nuevo comienzo. Desde esta perspectiva, la desaparición de Atlántida no es solo un final, sino también un umbral. El mundo posterior es más pobre en memoria, menos consciente de sus propios errores pasados. La humanidad vuelve a empezar, olvidando las lecciones aprendidas. Platón sugiere que este olvido es una de las tragedias más profundas. Sin memoria, las sociedades están condenadas a repetir los mismos excesos. Con el paso de los siglos, la figura de Atlántida se fue desprendiendo de su contexto filosófico original. Para muchos lectores posteriores, dejó de ser una advertencia moral y se transformó en un enigma geográfico. La pregunta ya no era qué quería enseñar Platón, sino dónde estaba la isla. Este cambio es revelador. La mente humana, fascinada por lo tangible, busca mapas, ruinas, coordenadas. Prefiere la posibilidad de un descubrimiento espectacular a la incomodidad de una reflexión ética. Sin embargo, incluso en esta búsqueda literal, Atlántida conserva algo de su poder original. Representa la intuición de que el pasado guarda secretos inmensos, de que la historia humana podría ser más antigua y compleja de lo que creemos. En un mundo donde las civilizaciones modernas se perciben a sí mismas como la cúspide del desarrollo, la idea de una cultura avanzada, desaparecida, resulta profundamente inquietante. Platón, consciente o no, tocó una fibra universal. Atlántida encarna el miedo a la caída, la sospecha de que ningún logro es definitivo. Bajo el brillo de los palacios y el ruido de los ejércitos, siempre acecha la fragilidad. Un temblor, una inundación, una crisis moral pueden bastar para desmoronar lo que parecía eterno. Así, el relato continúa viviendo en un espacio ambiguo, entre mito y posible recuerdo, entre alegoría y nostalgia.
no exige ser creído en sentido literal para ejercer su influencia. Basta con escucharlo, porque al final Atlántida no habla del pasado remoto, sino del presente perpetuo. Habla de sociedades que se elevan sobre la base de la virtud y caen cuando esa base se erosiona. Habla de la tentación constante del poder y del precio que se paga cuando se olvida la medida. Mientras el mar siga cubriendo lo que pudo haber sido una isla, y mientras la humanidad siga construyendo imperios de piedra, acero o ideas, la sombra de Atlántida seguirá proyectándose sobre nuestra historia, recordándonos que incluso los mundos más brillantes pueden desaparecer en una sola noche. Con el paso del tiempo, la pregunta sobre Atlántida comenzó a transformarse. Ya no se trataba solo de una lección moral o de una advertencia filosófica, sino de una grieta en la idea que los seres humanos tenían de su propio pasado. Si una civilización tan avanzada había podido desaparecer sin dejar rastro visible, ¿qué decía eso sobre la fragilidad de la memoria histórica? ¿Cuántas otras historias, cuántos otros mundos habían sido borrados antes de que alguien pudiera registrarlos? En esta inquietud se encuentra una de las razones profundas por las que Atlántida nunca dejó de fascinar. No es únicamente la imagen de palacios hundidos o de templos cubiertos por algas lo que atrae, sino la posibilidad de que el tiempo sea un devorador implacable, capaz de borrar incluso a los más poderosos. Platón comprendía esto. Al situar la destrucción de Atlántida en un pasado tan remoto, creó un vacío temporal imposible de llenar con pruebas, pero fértil para la reflexión. El filósofo también sabía que la memoria humana es selectiva. Atenas, tras su propia caída, prefería recordar sus victorias y olvidar sus errores. En ese sentido, Atlántida funciona como un espejo deformante. No es exactamente Atenas, pero se parece lo suficiente como para incomodar. Un imperio marítimo, orgulloso de su riqueza, convencido de su superioridad cultural, seguro de que su poder lo hacía invulnerable. Platón no necesitaba nombrar directamente a su ciudad para que el mensaje resultara evidente. La desaparición de Atlántida mediante un cataclismo natural tampoco es casual. En el pensamiento antiguo, los desastres no eran simples fenómenos físicos, sino expresiones de un orden cósmico. Cuando una sociedad rompía el equilibrio, la naturaleza misma respondía. Terremotos, inundaciones y diluvios aparecían como correcciones drásticas, recordatorios de que los humanos no dominaban el mundo, sino que formaban parte de él. Atlántida, al hundirse, simboliza el momento en que el exceso humano sobrepasa el límite tolerable. Este vínculo entre moralidad y naturaleza atraviesa muchas tradiciones antiguas. En ellas, la Tierra no es un escenario pasivo, sino un organismo sensible al comportamiento de quienes la habitan. Platón hereda esta visión y la integra en su relato. El hundimiento de la isla no es un accidente arbitrario, sino la consecuencia final de una degradación prolongada. La tierra, el mar y los dioses actúan cuando la medida se pierde por completo. Pero hay otro elemento esencial en la historia: el olvido. Tras la catástrofe, no queda nadie que pueda transmitir el recuerdo con precisión. Los supervivientes son pocos, dispersos, incapaces de conservar los conocimientos de antes. La escritura se pierde, las ciudades se reducen a aldeas, y la humanidad vuelve a un estado más simple. El pasado se convierte en mito, porque ya no existen los medios para preservarlo como historia. Este motivo del olvido cíclico es central en la visión platónica del mundo. Las grandes civilizaciones no solo caen, también arrastran consigo sus saberes. Cada nuevo comienzo
se edifica sobre ruinas invisibles. Así, cuando los atenienses del tiempo de Platón escuchan la historia de Atlántida, lo hacen desde una posición de ignorancia parcial. Creen ser modernos, avanzados, pero en realidad son herederos empobrecidos de un pasado más vasto. En esta tensión entre conocimiento y desconocimiento reside una melancolía profunda. Atlántida no es solo un ejemplo de castigo, sino también de pérdida. Se han perdido artes, técnicas, formas de organización, quizá incluso ideas que nunca volverán. Platón no explora estos detalles, pero los sugiere al mencionar la grandeza material y estructural de la isla. El lector queda con la sensación de que algo irrepetible se ha desvanecido para siempre. A partir de aquí, la historia adquiere un tono casi elegíaco. No celebra la destrucción del imperio, sino que la contempla como una tragedia necesaria. Atlántida debía caer, pero su caída empobrece al mundo. Esta ambigüedad es clave para entender por qué el relato no se cierra con una moraleja simple. No hay victoria absoluta, no hay justicia perfecta. Solo hay ciclos y consecuencias. En el fondo, Platón plantea una pregunta inquietante. ¿Es posible que una civilización alcance el máximo desarrollo sin autodestruirse? ¿Puede el poder coexistir indefinidamente con la moderación? Atlántida sugiere que no, que llegado cierto punto, la abundancia engendra exceso, y el exceso, caída. No por maldad consciente, sino por una deriva casi inevitable de la naturaleza humana. Por eso la Atlántida platónica no pertenece solo al pasado. Es una figura que se proyecta hacia el futuro. Cada sociedad que alcanza un alto grado de organización, cada imperio que se siente seguro de su permanencia, repite, de algún modo, la historia. La isla hundida se convierte en un arquetipo, el de la civilización que confunde poder con invulnerabilidad. Mientras las palabras de Platón siguen siendo leídas, Atlántida permanece viva, no como un punto en el mapa, sino como una advertencia suspendida en el tiempo. No necesita ser encontrada bajo el océano para existir. Su verdadera ubicación está en la conciencia humana, en ese espacio donde se cruzan el orgullo, la memoria y el temor a la desaparición. Con el avance de los siglos, la Atlántida de Platón comenzó a vivir una segunda existencia, ya no en la voz del filósofo, sino en la imaginación de quienes lo leyeron después. Al desprenderse del marco estrictamente filosófico que le dio origen, el relato se volvió más flexible, más maleable, y en ese proceso adquirió nuevas capas de significado. Cada época proyectó sobre la isla hundida sus propias preguntas, miedos y esperanzas. En el mundo antiguo tardío, algunos pensadores se aferraron a la posibilidad de que Atlántida hubiera sido real. Para ellos, Platón no mentía. Transmitía una tradición antigua, deformada quizá por el tiempo, pero enraizada en hechos verdaderos. Esta postura no era ingenua. En una era donde la historia se mezclaba naturalmente con el mito, la frontera entre ambos no estaba claramente delimitada. Los relatos sobre ciudades destruidas por la ira divina o por cataclismos naturales eran comunes y no se percibían como fantasías, sino como advertencias heredadas. Sin embargo, otros rechazaron esta lectura. Para ellos, Atlántida era una construcción deliberada, un escenario imaginario diseñado para ilustrar una verdad abstracta. Lo importante no era si la isla había existido, sino lo que representaba. Esta tensión entre literalidad y simbolismo acompañó al relato desde sus primeros siglos, creando una ambigüedad que nunca se resolvió del todo. Y fue precisamente esa ambigüedad la que le permitió sobrevivir. A medida que el cristianismo se extendía por el mundo mediterráneo, el relato de Atlántida no desapareció,
pero quedó relegado a un segundo plano. Las nuevas narrativas sobre el origen y el destino de la humanidad ofrecían explicaciones distintas para las catástrofes y los ciclos históricos. Aún así, la idea de una civilización castigada por su soberbia encajaba con facilidad en la visión moral cristiana. Atlántida podía interpretarse como un ejemplo más del castigo reservado a quienes se alejaban del orden divino. Con el Renacimiento, el texto de Platón volvió a circular con fuerza. La recuperación de los clásicos no fue solo un ejercicio erudito, sino una transformación profunda de la manera en que Europa se veía a sí misma. En ese contexto, Atlántida reapareció como una posibilidad fascinante. El mundo se estaba expandiendo. Nuevas tierras eran descubiertas más allá del océano. Mapas antiguos se reinterpretaron a la luz de los viajes recientes. La idea de un continente perdido dejó de parecer absurda. Algunos comenzaron a identificar la Atlántida con territorios recién hallados. Otros la situaron en regiones conocidas pero poco exploradas. El relato se mezcló con la cartografía, con la geografía especulativa, con la convicción de que el mundo aún guardaba secretos colosales. Atlántida se convirtió entonces en símbolo de lo desconocido, de aquello que había sido borrado o aún esperaba ser revelado. Pero incluso en estas interpretaciones más literales persistía la sombra de la advertencia platónica. La civilización europea, en plena expansión, veía en Atlántida una imagen inquietante de su propio futuro posible. El poder marítimo, la riqueza creciente, la convicción de superioridad cultural, todo ello resonaba peligrosamente con la descripción del imperio hundido. Sin decirlo abiertamente, Atlántida seguía cumpliendo su función original. A lo largo del tiempo, el relato también adquirió una dimensión psicológica. Atlántida empezó a representar no solo una civilización perdida, sino una parte de la mente humana, un recuerdo borroso de una plenitud anterior, una nostalgia inexplicable por algo que nunca se conoció directamente. La isla hundida se volvió metáfora del anhelo de totalidad, de la sensación de que el mundo actual es una versión incompleta de algo más grande. Esta nostalgia no es inocente. En ella se esconde la tentación de idealizar el pasado, de imaginar edades doradas donde todo estaba en equilibrio. Platón, sin embargo, no cae en esa trampa. Su Atlántida no es un paraíso perdido, sino una advertencia compleja. Fue grande, sí, pero precisamente por eso su caída fue más profunda. No hay romanticismo en su final, solo una constatación implacable de la fragilidad humana. La persistencia de Atlántida a lo largo de los siglos demuestra que el relato toca una fibra esencial. No se trata solo de una historia antigua, sino de una estructura narrativa que se repite. Cada vez que una sociedad se enfrenta a su propio exceso, cada vez que el progreso parece ilimitado, la imagen de la isla hundida reaparece, como un eco lejano que recuerda un desenlace posible. Así, Atlántida continúa existiendo en un territorio intermedio, entre la historia y el mito, entre la advertencia y el sueño. No pertenece a ningún mapa definitivo ni a ningún período concreto. Su tiempo es circular, como el de las civilizaciones que nacen, crecen y desaparecen. Y mientras ese ciclo continúe, mientras el ser humano siga debatiéndose entre la medida y el exceso, la sombra de Atlántida seguirá emergiendo desde las profundidades de la memoria colectiva. Con el siglo de las exploraciones y el despertar de la ciencia moderna, Atlántida entró en una nueva fase de su existencia simbólica. Ya no bastaba con leer a Platón. Ahora se quería comprobar. La razón, armada con instrumentos y métodos, comenzó a interrogar al mito.
¿Podía una historia tan precisa, con medidas, números y descripciones técnicas, ser solo una alegoría? La mente moderna, menos cómoda con la ambigüedad, empezó a exigir respuestas concretas. En este punto, Atlántida se convirtió en un campo de batalla entre dos formas de entender el conocimiento. Por un lado, estaban quienes veían en el relato una ficción filosófica, una construcción literaria al servicio de una idea. Para ellos, buscar la isla era un error de categoría, una confusión entre símbolo y realidad. Por otro lado, surgieron quienes sospechaban que Platón había hecho algo más que inventar. Quizá había exagerado, reinterpretado, ordenado materiales antiguos, pero no creado desde la nada. Esta segunda postura se alimentaba de un descubrimiento inquietante. La historia humana parecía cada vez más frágil y fragmentaria. Excavaciones revelaban ciudades olvidadas, culturas de las que no quedaba memoria escrita. Monumentos surgían de la arena o de la selva, demostrando que el pasado era mucho más profundo de lo que se había creído. En ese contexto, la idea de una gran civilización desaparecida dejaba de ser absurda. Atlántida empezó entonces a asociarse con catástrofes naturales reales. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas habían arrasado regiones enteras en distintos momentos de la historia. El mar, lejos de ser un elemento estático, se revelaba como una fuerza capaz de transformar continentes, de engullir costas, de borrar puertos y ciudades. La ciencia comenzaba a describir, con lenguaje distinto, lo que los mitos habían narrado de forma simbólica. Pero incluso en este giro hacia lo empírico, la figura de Atlántida conservó su carga moral. No era solo una cuestión de dónde había estado, sino de por qué había caído. La insistencia de Platón en la corrupción interna seguía resonando. La ciencia podía explicar el cómo de una catástrofe, pero no el sentido que los humanos le atribuían. Y ese sentido seguía siendo inquietantemente actual. En el trasfondo de estas discusiones emergía una ansiedad moderna, el temor a que el progreso no fuera irreversible. La confianza ilustrada en la razón y en la ciencia convivía con la sospecha de que la civilización podía colapsar. Atlántida ofrecía una imagen extrema de ese colapso. No una decadencia lenta, sino una desaparición abrupta, total, casi instantánea. Un recordatorio de que incluso los sistemas más complejos podían fallar de manera súbita. Así, la isla hundida se transformó en una advertencia para la modernidad. No hablaba solo de reyes antiguos o de dioses ofendidos, sino de sociedades que se creen dueñas de su destino. El mensaje se volvía más inquietante cuanto más poder adquiría la humanidad sobre la naturaleza. Si Atlántida había caído en un mundo mucho menos tecnificado, ¿qué podía esperar a civilizaciones capaces de alterar el planeta entero? Al mismo tiempo, Atlántida también ofrecía consuelo. La idea de que grandes civilizaciones habían existido antes y habían desaparecido sugería que la historia humana era más vasta, más rica, más profunda. La humanidad no era un accidente reciente, sino parte de una larga cadena de intentos, logros y fracasos. En esa perspectiva, la caída no era el fin absoluto, sino una fase más del ciclo. Esta doble dimensión, advertencia y consuelo, explica por qué Atlántida nunca se agotó como tema. No es una historia cerrada, sino un marco abierto donde cada generación proyecta sus propias inquietudes. Para unos, es la prueba de una edad dorada perdida. Para otros, un ejemplo del castigo que sigue al exceso. Para algunos, un enigma arqueológico. Para otros, una metáfora del alma humana. Y así, mientras el mundo avanzaba hacia nuevas formas de poder y conocimiento, Atlántida seguía flotando,
invisible pero persistente en el horizonte cultural. No como una isla que espera ser descubierta, sino como una pregunta sin respuesta definitiva. Una pregunta que no se formula en términos de coordenadas, sino de destino. ¿Hasta dónde puede llegar una civilización antes de cruzar el punto de no retorno? En ese interrogante silencioso y profundo, Atlántida continúa respirando bajo las aguas del tiempo, recordando que toda grandeza lleva en sí la semilla de su propia desaparición. A medida que el pensamiento humano avanzaba hacia el siglo XIX, Atlántida dejó de ser solo una inquietud filosófica o una curiosidad erudita y comenzó a infiltrarse en el imaginario colectivo con una fuerza nueva. La revolución industrial había transformado el mundo de manera radical. Las ciudades crecían, la tecnología aceleraba el ritmo de la vida y la sensación de dominio sobre la naturaleza se volvía cada vez más intensa. En ese contexto, la historia de una civilización poderosa, aniquilada, de forma súbita, adquirió un matiz inquietante. Por primera vez, la humanidad moderna empezó a verse reflejada en el destino de Atlántida. El progreso ya no parecía necesariamente sinónimo de estabilidad. Al contrario, cuanto más complejos se volvían los sistemas sociales, económicos y tecnológicos, más evidente resultaba su vulnerabilidad. La isla hundida dejaba de ser un vestigio del pasado remoto para convertirse en una advertencia dirigida al presente. En este periodo, Atlántida comenzó a asociarse con la idea de civilizaciones avanzadas perdidas, no solo en términos morales, sino también tecnológicos. Surgió la sospecha de que el pasado podía haber albergado conocimientos olvidados, capacidades que la historia oficial no registraba. Esta idea, aunque especulativa, revelaba una ansiedad profunda, la de que el saber humano no progresa de manera lineal, sino que puede fragmentarse, retroceder, desaparecer. El mito se cargó entonces de una melancolía particular. No se trataba solo de una civilización castigada por su soberbia, sino de un mundo que había alcanzado un nivel de organización extraordinario y que, aún así, no había podido salvarse. Atlántida simbolizaba la imposibilidad de blindarse contra el colapso absoluto. Ninguna muralla, ningún sistema político, ninguna riqueza acumulada bastan cuando se rompe el equilibrio fundamental. Este temor se intensificó con los avances científicos que revelaban la inmensidad del tiempo geológico. La Tierra ya no era un escenario fijo y eterno, sino un planeta dinámico, marcado por transformaciones violentas. Continentes que se desplazaban, mares que avanzaban y retrocedían, especies que aparecían y se extinguían. En ese panorama, la desaparición de una isla entera dejaba de parecer imposible. Atlántida se insertaba cómodamente en una visión del mundo donde la estabilidad era una ilusión. Sin embargo, el núcleo del relato seguía siendo humano. Más allá de terremotos y océanos, la caída de Atlántida hablaba de decisiones, de valores, de una deriva interna que precedía al desastre. Platón había insistido en ello, y esa insistencia seguía resonando. La catástrofe no era el origen de la ruina, sino su desenlace visible. Antes del hundimiento físico, había ocurrido un hundimiento moral. Este enfoque convertía a Atlántida en una especie de juicio silencioso. No acusaba directamente, no señalaba culpables concretos, pero colocaba ante cada sociedad un espejo incómodo. ¿En qué momento el crecimiento se convierte en exceso? ¿Cuándo la seguridad se transforma en arrogancia? ¿Cómo reconocer el punto en que la fuerza deja de ser protección y pasa a ser condena? En el fondo, la persistencia de Atlántida revela una dificultad humana para aceptar la finitud. Las civilizaciones, como los individuos,
tienden a imaginarse a sí mismas como excepciones. Creen que los errores del pasado no se repetirán, que su conocimiento las protege. Atlántida desmonta esa ilusión. Su mensaje es simple y devastador. Nada garantiza la permanencia. Así, mientras el mundo moderno se adentraba en una era de poder sin precedentes, la sombra de la isla hundida se hacía más nítida, no como una profecía literal, sino como una estructura de pensamiento. Atlántida no anuncia un futuro concreto, pero sí una posibilidad constante, la de que toda grandeza, si pierde la medida, puede desaparecer tan rápidamente como surgió. Y en esa posibilidad, latente y silenciosa, el mito sigue cumpliendo su función más profunda. No ofrece respuestas definitivas, pero obliga a mirar hacia adentro, porque quizá la verdadera Atlántida no esté bajo el mar, sino en la línea invisible que separa el equilibrio del exceso, una línea que cada civilización, tarde o temprano, se ve obligada a cruzar o a respetar. Con el siglo XX, Atlántida cruzó un umbral decisivo. El mundo entró en una era de guerras totales, colapsos ideológicos y capacidades destructivas nunca antes imaginadas. Por primera vez, la humanidad poseía el poder real de provocar su propia desaparición. En ese contexto, la historia de una civilización aniquilada en una sola noche dejó de parecer remota y adquirió una resonancia inquietantemente cercana. Las grandes catástrofes ya no pertenecían solo al reino de los mitos. Ciudades enteras podían desaparecer bajo las bombas, pueblos completos podían ser borrados por decisiones humanas. El progreso, que durante siglos se había presentado como una promesa de liberación, revelaba su rostro ambiguo. Atlántida, entonces, dejó de ser únicamente un símbolo del pasado para convertirse en una advertencia sobre el futuro inmediato. La interpretación del mito se volvió más sombría. Si antes la caída de Atlántida se atribuía a un castigo divino o a un desequilibrio cósmico, ahora muchos comenzaron a verla como el resultado extremo de una lógica interna. No hacía falta la intervención de dioses airados. Bastaba con la acumulación de poder, la pérdida de límites y la convicción de que todo estaba permitido. El hundimiento ya no era un acto sobrenatural, sino una consecuencia lógica. En este nuevo marco, Atlántida empezó a parecer menos excepcional y más representativa. No era una anomalía, sino un patrón. Las civilizaciones crecen, se organizan, perfeccionan sus herramientas y en algún punto confunden su capacidad con su derecho. Cuando esa confusión se consolida, el colapso deja de ser una posibilidad remota y se convierte en una amenaza constante. La fuerza del relato platónico reside precisamente en esa universalidad. No se centra en nombres concretos ni en circunstancias irrepetibles. Habla de una dinámica reconocible, casi inevitable. El poder engendra confianza. La confianza, exceso. El exceso, ruptura. Atlántida no cayó porque fuera diferente, sino porque fue demasiado humana. En el siglo XX, esta lectura adquirió un peso particular. Las ideologías prometían paraísos definitivos, sociedades perfectas, finales de la historia. Pero una y otra vez, esas promesas desembocaron en destrucción masiva. Atlántida parecía observar desde el fondo del océano, silenciosa, confirmando lo que ya había mostrado hacía milenios. La perfección impuesta suele terminar en ruinas. Al mismo tiempo, el mito ofrecía una perspectiva incómoda sobre la memoria. Las guerras y catástrofes modernas demostraron cuán fácil es borrar el pasado. Bibliotecas ardieron, ciudades fueron arrasadas, generaciones enteras quedaron sin voz. La idea de que una civilización completa pudiera desaparecer dejando apenas fragmentos ya no parecía fantasiosa.
Atlántida se volvía, así, una posibilidad histórica más que una fábula. Sin embargo, incluso en este escenario oscuro, el relato no se reduce al pesimismo. En la visión de Platón, la caída de Atlántida no es el fin del mundo, sino una transición. Tras la destrucción, la humanidad continúa, aunque empobrecida, obligada a reconstruir desde niveles más simples. Hay pérdida, pero también continuidad. La historia no se detiene, se repliega y vuelve a avanzar. Este matiz es crucial. Atlántida no anuncia una extinción definitiva, sino un reinicio doloroso. Sugiere que incluso después del colapso más absoluto, algo persiste. No la grandeza material, no el esplendor técnico, sino la capacidad humana de volver a empezar. Pero ese nuevo comienzo llega siempre acompañado de olvido, de una reducción drástica del conocimiento acumulado. Así, la isla hundida se convierte en una frontera simbólica entre dos mundos, el de antes y el de después. Un recordatorio de que el precio del exceso no es solo la destrucción física, sino también la pérdida de memoria, de continuidad, de sentido. Cada colapso obliga a reinventar lo que ya había sido aprendido. En este punto, Atlántida deja de ser solo una advertencia moral o histórica y se transforma en una pregunta existencial. ¿Qué vale la pena preservar? ¿Qué conocimientos merecen ser transmitidos, incluso en medio de la catástrofe? ¿Qué define realmente a una civilización cuando todo lo demás se pierde? Mientras el siglo avanzaba entre crisis y reconstrucciones, estas preguntas se volvieron cada vez más urgentes. Y en su trasfondo, como un murmullo persistente, la historia de Atlántida seguía resonando, no como un eco del pasado remoto, sino como una posibilidad siempre latente en el destino humano. Con el paso hacia el final del siglo XX y la entrada en el nuevo milenio, Atlántida adoptó una presencia aún más silenciosa y al mismo tiempo más penetrante. Ya no necesitaba ser mencionada explícitamente para hacerse sentir. Su lógica se infiltró en el discurso sobre el futuro, sobre los límites del crecimiento, sobre la fragilidad de sistemas que parecían indestructibles. La isla hundida dejó de ser un objeto de búsqueda para convertirse en una estructura mental. La humanidad comenzó a comprender que el colapso no siempre llega como un estruendo inmediato. A veces se anuncia con signos casi imperceptibles: desequilibrios acumulados, tensiones ignoradas, advertencias desoídas. Atlántida, en esta lectura, no se hunde en un instante aislado, sino al final de un largo proceso de negación. El cataclismo es solo el momento visible de una ruptura que llevaba tiempo gestándose. Este reconocimiento cambió el tono del mito. Ya no era solo la historia de un final repentino, sino la de una incapacidad prolongada para corregir el rumbo. Los atlantes, según Platón, no eran ignorantes. Poseían leyes, instituciones, conocimientos. Lo que perdieron no fue la inteligencia, sino la voluntad de poner límites. Esa pérdida resulta especialmente inquietante para las sociedades modernas, que se perciben a sí mismas como informadas, conscientes, advertidas. En este sentido, Atlántida se vuelve más cercana que nunca. No representa un pasado primitivo, sino un futuro posible. Una civilización sofisticada, plenamente consciente de su poder, que aún así continúa avanzando hacia el exceso. La diferencia es que ahora el hundimiento no requiere un terremoto ni una inundación. Puede manifestarse como colapso ecológico, como ruptura social, como erosión gradual de las condiciones que sostienen la vida común. El mito adquiere así una cualidad casi profética, aunque no en el sentido de la predicción, sino en el de la estructura. No anuncia fechas ni lugares, pero describe un mecanismo reconocible. Y esa descripción
resulta inquietante porque no depende de factores externos. Todo ocurre dentro de la propia civilización, en sus decisiones cotidianas, en su manera de relacionarse con el poder, con la riqueza, con la naturaleza. Al mismo tiempo, la historia de Atlántida plantea una paradoja profunda. Si el colapso es cíclico, si las civilizaciones tienden a repetir los mismos errores, ¿existe realmente la posibilidad de aprender del pasado? Platón parece escéptico. El olvido tras cada catástrofe borra no solo los errores, sino también las lecciones. La humanidad vuelve a empezar, convencida de su singularidad, ajena a los fracasos anteriores. Este es quizá el aspecto más trágico del mito. No la destrucción en sí, sino la repetición. Atlántida no es única porque haya caído, sino porque su caída no impidió que otras siguieran el mismo camino. Cada nueva civilización cree haber encontrado la fórmula definitiva, el equilibrio perfecto. Y cada una, tarde o temprano, se enfrenta a la misma tentación: llevar su éxito más allá de la medida. Sin embargo, en esta visión cíclica, también hay un atisbo de responsabilidad. Si la caída no es producto del azar, entonces tampoco es completamente inevitable. Atlántida no se hundió de repente. Fue descendiendo paso a paso, decisión tras decisión. En ese descenso, hubo momentos en los que el rumbo pudo haberse corregido. El mito no los describe, pero sugiere su existencia. Así, la historia se convierte en una invitación incómoda a la vigilancia interior. No a la búsqueda de islas perdidas, sino al examen constante de los propios límites. Atlántida no exige ser rescatada del fondo del mar, sino reconocida en los patrones que se repiten una y otra vez. Su verdadera presencia no está en ruinas sumergidas, sino en las preguntas que obliga a formular. Al llegar a este punto, el relato se cierra sobre sí mismo. Atlántida vuelve a ser lo que fue en su origen: una historia contada para provocar reflexión, no para ofrecer certezas. Su fuerza no reside en la posibilidad de ser demostrada, sino en la dificultad de ser ignorada. Mientras existan sociedades que aspiren a la grandeza, mientras el poder siga seduciendo y la medida siga siendo incómoda, la isla hundida seguirá emergiendo una y otra vez desde las profundidades del pensamiento humano. A medida que la reflexión sobre Atlántida se adentraba en una profundidad cada vez mayor, el relato comenzaba a desprenderse incluso de su forma histórica para convertirse en algo más esencial. Ya no era solo una civilización, ni siquiera un arquetipo cultural, sino una pregunta incrustada en la condición humana. ¿Por qué, una y otra vez, las sociedades repiten patrones que las conducen al colapso? ¿Qué fuerza empuja al ser humano a cruzar límites que sabe peligrosos? En la historia platónica, los atlantes no ignoraban las leyes que los regían. Estas estaban grabadas en metal sagrado, visibles, recordadas en rituales periódicos. La caída no provino del desconocimiento, sino del cansancio moral. Con el paso del tiempo, obedecer se volvió incómodo. La moderación empezó a percibirse como una restricción innecesaria y el poder como un derecho natural. Este desplazamiento casi imperceptible es uno de los elementos más inquietantes del relato. Platón parece sugerir que la decadencia no se anuncia con señales claras, sino que se disfraza de normalidad. No hay un momento único en el que se pueda decir: aquí comenzó el fin. Todo ocurre gradualmente, en pequeñas concesiones, en decisiones justificadas por la conveniencia o la urgencia. Atlántida no se traiciona de golpe, se diluye lentamente en su propia grandeza. Esta idea resulta profundamente perturbadora, porque elimina la comodidad de culpar a factores externos. No son los enemigos, ni los dioses,
ni la naturaleza los responsables últimos, sino una transformación interior. La civilización deja de verse a sí misma como parte de un orden mayor y empieza a considerarse el centro de todo. En ese instante, el equilibrio se rompe, aunque todavía no sea visible. Desde esta perspectiva, Atlántida no es una excepción histórica, sino una constante antropológica. Aparece allí donde el poder pierde contacto con la medida, donde la eficacia sustituye a la justicia, donde el éxito se convierte en el único criterio de valor. La isla hundida no es un lugar, sino un estado final al que se llega cuando ya no queda espacio para la corrección. Pero Platón no presenta esta dinámica con desesperación absoluta. En su visión, el colapso no es solo castigo, sino también límite. La destrucción pone fin a una deriva que no podía continuar indefinidamente. En ese sentido, el hundimiento de Atlántida actúa como una forma extrema de restablecimiento del equilibrio. No es redención, pero sí cierre. El problema es el precio. Cada colapso borra no solo los errores, sino también los logros. El mundo que emerge después es más pobre, más frágil, más ignorante de lo que fue antes. La humanidad sobrevive, pero amputada de su memoria más profunda. Este empobrecimiento es, quizás, la verdadera tragedia del mito. No la caída de los poderosos, sino la pérdida de lo que pudo haberse conservado. Así, Atlántida se convierte en una advertencia doble. Por un lado, señala el peligro del exceso. Por otro, recuerda el valor de la memoria. Sin memoria, no hay aprendizaje. Sin aprendizaje, el ciclo se repite. Platón parece consciente de esta paradoja. Cuenta una historia sobre el olvido, sabiendo que incluso su relato puede ser olvidado o malinterpretado. Y sin embargo, algo persiste. A pesar de los siglos, de las transformaciones culturales, de los cambios de lenguaje y pensamiento, Atlántida sigue siendo reconocible. No porque se recuerden sus detalles, sino porque se reconoce su lógica. La sensación de estar avanzando hacia algo irreversible, de vivir en el punto más alto antes de una caída posible, es una experiencia recurrente en la historia humana. En este reconocimiento reside la fuerza final del mito. Atlántida no exige fe ni pruebas. Exige atención. Obliga a observar los signos, a interrogar las certezas, a desconfiar de la idea de invulnerabilidad. No promete salvación, pero ofrece lucidez. Y en un mundo que tiende a confundir poder con permanencia, esa lucidez es quizá el bien más escaso. Así, mientras las civilizaciones continúan su marcha, mientras se levantan nuevas estructuras sobre antiguas ruinas, Atlántida permanece como un murmullo persistente en el fondo del pensamiento humano. No grita, no amenaza, no impone, simplemente recuerda. Y en ese recuerdo silencioso, sigue cumpliendo la función que Platón le otorgó desde el principio, la de confrontar al ser humano con los límites de su propia grandeza. Al llegar a este punto del relato, Atlántida deja de ser únicamente una advertencia dirigida a las civilizaciones y se transforma en una interrogación íntima, casi personal. Porque si las ciudades caen por las mismas razones que los individuos, entonces el mito no habla solo de imperios, sino de la estructura misma del alma humana. Platón parecía intuir que toda sociedad es, en el fondo, una ampliación de las pasiones, virtudes y debilidades de quienes la componen. En Atlántida, la corrupción no comenzó en los templos ni en los palacios, sino en la manera de desear. El deseo, cuando pierde medida, se vuelve insaciable. Ya no busca lo necesario, ni siquiera lo útil, sino lo excesivo. Y cuando el exceso se normaliza, deja de percibirse como peligro. Este es el momento más crítico, el más silencioso, porque nada parece ir mal.
La prosperidad continúa, el poder aumenta, las conquistas se celebran. Pero el fundamento ya está erosionado. Platón sugiere que este proceso es casi imperceptible para quienes lo viven desde dentro. Los atlantes no se despertaron una mañana convertidos en tiranos. Se adaptaron, paso a paso, a una versión cada vez más cómoda de sí mismos. La justicia se flexibilizó, la ley se interpretó según conveniencia, la fuerza se justificó como necesidad. Y en ese ajuste constante, la identidad original de la civilización se perdió, sin que nadie pudiera señalar el instante exacto de la traición. Este rasgo convierte a Atlántida en una historia especialmente inquietante. No ofrece un villano claro, ni un error evidente que pueda evitarse con facilidad. El peligro no está en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, en la repetición de decisiones pequeñas, razonables, aparentemente inofensivas. La caída no llega como una sorpresa absoluta, sino como una consecuencia que solo se reconoce cuando ya es irreversible. Desde esta perspectiva, el cataclismo final adquiere un significado distinto. No es solo destrucción, sino revelación. En el momento en que la tierra se abre y el mar lo cubre todo, queda expuesta la fragilidad de aquello que se creía eterno. Las murallas brillantes, los metales preciosos, los ejércitos innumerables, todo se disuelve en el mismo instante. Lo que parecía sólido se revela transitorio. Y sin embargo, lo más perturbador no es la desaparición de Atlántida, sino lo que ocurre después. El mundo continúa. Las generaciones futuras viven sin saber lo que hubo antes. La historia se simplifica, se empobrece, se llena de lagunas. El recuerdo de una civilización entera queda reducido a un rumor, a un mito que pocos toman en serio. La humanidad sigue avanzando, pero lo hace sin conciencia plena de lo que ha perdido. Aquí, Platón introduce una idea profundamente trágica. El conocimiento no se acumula indefinidamente. Puede perderse, puede desaparecer junto con las estructuras que lo sostienen. Cada colapso no solo destruye edificios y vidas, sino también comprensiones, técnicas, visiones del mundo. El progreso no es una línea ascendente, sino una sucesión de avances y retrocesos, de luces que se encienden y se apagan. Atlántida, entonces, no es solo la historia de un exceso castigado, sino la de una oportunidad desperdiciada. Una civilización que pudo haber encarnado el equilibrio entre poder y virtud, pero que eligió otro camino. Su hundimiento no es glorioso ni ejemplar, en un sentido heroico. Es silencioso, definitivo, casi indiferente. El mar no juzga, simplemente cubre. Y en ese gesto final, el mito alcanza su forma más pura. Atlántida no exige ser rescatada ni reivindicada. No necesita ser demostrada ni refutada. Su función no es resolver un misterio, sino mantener abierta una herida conceptual. Recordar que la grandeza sin límite conduce al vacío, que la memoria es frágil y que ninguna civilización está a salvo de sí misma. Así, la isla hundida permanece donde siempre ha estado. No en el fondo del océano, sino en el punto exacto donde el ser humano se enfrenta a su propia desmesura. Mientras exista la tentación de creer que esta vez será diferente, que el poder alcanzado garantiza permanencia, Atlántida seguirá existiendo, silenciosa y paciente, como la sombra inevitable que acompaña a toda aspiración de grandeza. Con el paso final hacia el desenlace interior del mito, Atlántida se revela no como un episodio aislado, sino como una advertencia que nunca termina de pronunciarse por completo. Platón deja su relato inconcluso de manera literal. El diálogo se interrumpe. Las palabras se detienen antes de que el castigo sea descrito con detalle.
Ese silencio no es un descuido, sino una decisión cargada de sentido. La destrucción de Atlántida no necesita ser narrada hasta el último instante, porque su significado ya ha sido comprendido. En ese vacío final, el lector queda solo frente a la pregunta esencial. No qué ocurrió exactamente, ni dónde se hundió la isla, sino por qué historias como esta siguen siendo necesarias. La Atlántida platónica no busca clausura, sino continuidad. Vive precisamente en aquello que no se dice, en lo que cada generación debe completar desde su propia experiencia. La interrupción del relato funciona como un espejo. Obliga a mirar fuera del texto, hacia el mundo real. Platón parece sugerir que la historia de Atlántida no terminó en el pasado remoto, porque nunca ha dejado de repetirse. Cada civilización que alcanza un alto grado de poder se sitúa, sin saberlo, en el mismo punto narrativo, justo antes del silencio. Este momento es crucial. No es todavía la caída, pero tampoco es ya el ascenso. Es el instante en que todo parece estable, sólido, asegurado. Precisamente por eso es el más peligroso. En Atlántida, ese instante se prolongó durante generaciones. El orden funcionaba, la riqueza fluía, la autoridad se imponía. Nada parecía urgente, nada exigía una corrección radical. Y así, la posibilidad de rectificar se fue disipando lentamente. Platón no condena la grandeza en sí misma. Atlántida no cayó por ser poderosa, sino por olvidar aquello que había hecho posible su poder. La moderación, la justicia, la conciencia de límite no eran obstáculos para la prosperidad, sino su fundamento. Cuando ese fundamento se erosionó, todo lo demás quedó suspendido en el aire, aunque durante un tiempo siguiera pareciendo firme. En este sentido, el mito no es una llamada al rechazo del progreso, sino a su vigilancia constante. Atlántida no fracasa por avanzar, sino por avanzar sin preguntarse hacia dónde. Su tragedia no es el movimiento, sino la ausencia de reflexión. El poder se volvió automático, incuestionado, y en ese automatismo perdió su legitimidad interior. Al dejar la historia abierta, Platón traslada la responsabilidad al oyente. Ya no es el filósofo quien debe concluir, sino quien escucha. Cada lector se convierte en heredero del relato, obligado a decidir si lo interpreta como advertencia, como fábula lejana o como espejo incómodo. La Atlántida no se hunde definitivamente mientras alguien siga reconociendo su lógica. Y ahí reside su persistencia. No en ruinas sumergidas ni en mapas imposibles, sino en la estructura misma del pensamiento humano. Atlántida reaparece cada vez que una sociedad confunde estabilidad con eternidad, cada vez que el éxito se convierte en excusa para abandonar la medida, cada vez que la memoria del pasado se considera innecesaria. El mito no promete salvación ni ofrece soluciones claras. No señala un camino seguro para evitar la caída. Se limita a mostrar el borde, el punto en el que la grandeza se transforma en vulnerabilidad. Y ese gesto, sobrio y austero, es quizá su mayor fuerza. No impone, no predica, no amenaza. Simplemente expone. Así, Atlántida queda suspendida entre el ser y el no ser, entre la historia y el símbolo, entre la advertencia y el silencio. No necesita existir bajo el mar para seguir actuando. Existe en cada decisión colectiva que ignora sus propios límites, en cada confianza excesiva en la permanencia, en cada olvido voluntario de las lecciones del pasado. Mientras el ser humano siga construyendo mundos, soñando con duraciones infinitas y creyendo que esta vez el ciclo se ha roto, la historia de Atlántida seguirá incompleta. Y en esa incompletud, abierta y tensa, seguirá cumpliendo su función más profunda.
Recordar que toda grandeza verdadera depende no de su poder, sino de su capacidad para no perderse a sí misma. Con la continuación del relato, Atlántida alcanza su última forma, ya no como advertencia exterior, sino como límite interior. Después de todo lo dicho, lo que permanece no es la imagen del hundimiento, sino la sensación de una frontera invisible que las civilizaciones cruzan sin darse cuenta. Platón parece conducir al lector hasta ese borde y luego retirarse, dejando que sea la conciencia quien dé el paso final. En este punto, Atlántida deja de ser una historia sobre el pasado o el futuro y se convierte en una presencia constante. No anuncia un destino inevitable, pero tampoco ofrece garantías. Su fuerza reside en esa tensión. La posibilidad de elegir existe, pero nunca es cómoda. Requiere atención, memoria y, sobre todo, renuncia. Renuncia al exceso, a la idea de que todo lo que puede hacerse debe hacerse. El mito sugiere que la verdadera amenaza no es la destrucción externa, sino la pérdida de sensibilidad ante el límite. Cuando una sociedad deja de percibir dónde termina lo necesario y comienza lo superfluo, ya ha iniciado su descenso. Puede seguir creciendo durante años, incluso siglos, pero lo hará sobre un fundamento debilitado. Atlántida, en ese sentido, no cayó de inmediato. Se sostuvo durante mucho tiempo sobre un equilibrio ya roto. Platón no ofrece consuelo fácil. No promete que el conocimiento del mito baste para evitar la repetición. De hecho, parece dudar de ello. La memoria humana es frágil, selectiva, vulnerable al orgullo. Cada época cree enfrentarse a desafíos inéditos y por ello se siente exenta de las lecciones anteriores. Atlántida reaparece entonces no como recuerdo vivo, sino como eco distante, incapaz de detener el movimiento. Y sin embargo, el mito persiste. Atraviesa lenguajes, religiones, sistemas políticos. Cambia de forma, se adapta, se disfraza, pero no desaparece. Esto sugiere que su raíz no está en un acontecimiento concreto, sino en una estructura profunda del comportamiento humano. Allí donde surge una organización compleja, allí donde el poder se acumula y la confianza se transforma en certeza, Atlántida comienza a tomar forma. La grandeza, parece decir Platón, no es el problema. El problema es olvidar que la grandeza exige una vigilancia constante, que el equilibrio no se alcanza una vez y para siempre, sino que debe ser sostenido día tras día. Atlántida no fue destruida por aspirar a lo alto, sino por dejar de mirarse a sí misma mientras ascendía. En esta lectura final, el mito no condena ni absuelve, no señala culpables externos ni promete redención. Simplemente expone una dinámica y se retira. El lector queda solo ante la evidencia de que ninguna estructura humana es inmune a la pérdida de sentido, y que cuando ese sentido se diluye, incluso el mundo más espléndido puede volverse frágil. Así, Atlántida no termina con un hundimiento espectacular, sino con un silencio cargado de significado. No hay restos visibles, no hay testigos fiables, no hay conclusión definitiva. Solo queda una historia transmitida de manera fragmentaria, recordada a medias, reinterpretada una y otra vez. Y en esa fragilidad de la transmisión se refleja la fragilidad misma de la civilización. El relato se cierra donde siempre estuvo, en el interior de quien lo escucha. Atlántida no pide ser creída, sino comprendida. No exige excavaciones ni mapas, sino atención. Porque mientras el ser humano siga construyendo mundos y creyendo que su obra es definitiva, la isla hundida seguirá presente, no como amenaza externa, sino como límite silencioso. Y quizá esa sea su última enseñanza, que no todo colapso llega con estruendo, que a veces el final comienza
cuando la pregunta por el límite deja de formularse. En ese instante, sin que nadie lo advierta, Atlántida vuelve a emerger. No desde el fondo del mar, sino desde el fondo mismo de la conciencia humana, recordando que toda grandeza que olvida su medida ya ha comenzado a desaparecer. En la prolongación final de esta larga meditación, Atlántida ya no necesita ser descrita ni explicada. Ha dejado atrás su forma concreta para convertirse en una especie de horizonte moral, siempre visible y siempre distante. No se manifiesta como un recuerdo preciso, sino como una intuición persistente. La certeza de que todo lo humano, por más sólido que parezca, descansa sobre un equilibrio frágil. Platón, al concebir este relato, no buscaba preservar el pasado, sino interpelar al futuro. Sabía que las historias sobreviven no por su exactitud, sino por su capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias sin perder su núcleo. Atlántida cumple esa función con una precisión inquietante. Cada época la reconoce bajo un rostro distinto, pero siempre como señal de un límite que ha sido ignorado. En este estadio último, el mito deja de advertir y comienza a observar. No intenta convencer ni conmover, simplemente permanece. Como una línea de fondo que acompaña el desarrollo de las civilizaciones, recordando que el ascenso no es garantía de permanencia y que la sofisticación no equivale a sabiduría. Atlántida ya no grita desde el pasado, guarda silencio desde el presente. Ese silencio es significativo. En él se concentra todo lo que no fue aprendido, todo lo que se repite a pesar de haber sido señalado. La isla hundida no acusa, porque no necesita hacerlo. Su sola persistencia demuestra que el ser humano rara vez escucha las advertencias cuando éstas no vienen acompañadas de una amenaza inmediata. Y cuando la amenaza se hace visible, suele ser demasiado tarde. Así, el relato alcanza una especie de quietud final. No hay desenlace espectacular ni revelación última. Atlántida no reaparece, no se rescata, no se redime. Permanece donde siempre estuvo, como posibilidad latente. Una posibilidad que no depende de cataclismos inevitables, sino de decisiones acumuladas, de elecciones repetidas, de la lenta normalización del exceso. Platón parece confiar poco en la capacidad humana para romper este ciclo de manera definitiva. Pero tampoco cae en el nihilismo. Su gesto es más sutil. Al contar la historia, al dejarla incompleta, al permitir que se transmita de forma fragmentaria, introduce una fisura en la repetición automática. No ofrece una salida clara, pero abre un espacio para la conciencia. Ese espacio es estrecho y frágil, pero existe. Se manifiesta cada vez que una sociedad se pregunta por sus límites, cada vez que el poder se examina a sí mismo, cada vez que la memoria del pasado se considera algo más que un ornamento cultural. Atlántida no garantiza que esas preguntas conduzcan a un desenlace distinto, pero sin ellas el final está implícito. En este sentido, el mito no pertenece a los vencedores ni a los derrotados, sino a los que dudan, a los que no dan por sentada la permanencia de lo que han construido, a los que sospechan que toda grandeza necesita algo más que fuerza para sostenerse. Atlántida acompaña a esos pocos como una sombra discreta, recordando que el olvido no es neutral y que la desmesura rara vez se reconoce a tiempo. Y así la historia continúa sin avanzar. No progresa ni se cierra. Permanece suspendida como un relato que se cuenta a sí mismo una y otra vez bajo nombres distintos. Atlántida no necesita un final, porque su función no es concluir, sino persistir. Mientras haya civilizaciones que aspiren a durar para siempre, mientras el poder siga tentando a olvidar la medida, la isla hundida seguirá ahí,
invisible pero intacta, no como ruina, no como mapa, no como promesa, sino como límite, como la forma silenciosa que adopta la memoria cuando intenta advertir sin imponer, como la última enseñanza de un filósofo que comprendió que las verdades más duraderas no se proclaman, sino que se insinúan y esperan, pacientemente, a ser reconocidas. Y así, al avanzar hacia esta nueva sección del relato, Atlántida se aproxima a su forma más desnuda. Ya no necesita símbolos grandiosos, ni descripciones de palacios sumergidos. Todo lo esencial ha sido dicho, y lo que queda es la resonancia. Una resonancia tenue, persistente, que acompaña a la historia humana como un eco que no se apaga. En este punto, el mito deja de señalar civilizaciones concretas y se posa sobre el tiempo mismo. Atlántida no pertenece a una época determinada, porque su lógica no depende de fechas ni de contextos específicos. Aparece siempre que el ser humano confunde duración con eternidad, siempre que el éxito se interpreta como prueba de legitimidad absoluta. No es un error puntual, sino una disposición recurrente. Platón parece haber comprendido que el mayor peligro no es la ignorancia, sino la certeza de que se ha alcanzado el punto más alto, de que no hay nada esencial que corregir, de que el orden existente es definitivo. Atlántida se hunde en el instante en que esa certeza se vuelve incuestionable. No cuando surgen problemas, sino cuando éstos dejan de percibirse como advertencias. Desde esta perspectiva, el mito adquiere un carácter casi silencioso. No irrumpe con violencia, se filtra. No se impone como una verdad revelada, se insinúa como una posibilidad incómoda. Atlántida no exige ser recordada con exactitud, porque su función no es informar, sino alertar. Basta con intuirla para que cumpla su papel. La historia sugiere que toda civilización lleva en su interior una Atlántida potencial, no como destino inevitable, sino como riesgo constante. Un riesgo que crece cuando el poder se separa de la reflexión, cuando la eficacia desplaza a la justicia, cuando el crecimiento se convierte en valor supremo. En ese momento, la caída ya no es una sorpresa futura, sino una trayectoria en marcha. Y sin embargo, el mito no anula la responsabilidad. Precisamente porque no presenta la destrucción como un castigo arbitrario, sino como una consecuencia, deja espacio para la elección. Atlántida no cayó de un día para otro sin advertencia. Cayó porque dejó de escuchar, porque confundió la estabilidad con la permanencia y el dominio con el derecho. Este matiz es esencial. El relato no pretende paralizar con miedo, sino incomodar con lucidez. No dice todo está perdido, sino nada está garantizado. La diferencia es sutil, pero decisiva. En ella se juega la posibilidad de un desenlace distinto, aunque nunca seguro. Así, Atlántida se convierte en una frontera ética más que en un episodio histórico. Una línea que no siempre se ve, pero que siempre está ahí. Cruzarla no implica un colapso inmediato, sino el inicio de un proceso que puede prolongarse durante generaciones. El verdadero hundimiento ocurre mucho antes de que la tierra tiemble o el mar se eleve. Al llegar aquí, el relato no se expande, sino que se concentra. Todo converge en una intuición simple y profunda. Ninguna civilización se destruye únicamente por fuerzas externas. Antes de cualquier catástrofe visible, hay una transformación interior, una pérdida de medida, una renuncia silenciosa a la autocrítica. Atlántida es el nombre que Platón da a ese momento. Y por eso sigue siendo actual. Porque no depende de dioses ni de continentes perdidos. Depende de decisiones humanas, de hábitos normalizados, de la facilidad con la que se justifica lo injustificable
cuando resulta conveniente. Mientras esos mecanismos sigan operando, la isla hundida seguirá existiendo, no como ruina física, sino como posibilidad latente. En esta penumbra reflexiva, Atlántida no se aleja, permanece, no para ser encontrada, sino para ser reconocida, no como una historia del pasado, sino como una advertencia que nunca envejece, una advertencia que no grita, no acusa y no promete, pero que sigue ahí, silenciosa, esperando a que alguien vuelva a preguntarse, con honestidad, ¿dónde está el límite? Y así, cuando el relato se aproxima a su cierre definitivo, Atlántida ya no necesita más capas ni explicaciones. Ha sido despojada de todo lo accesorio hasta quedar reducida a su esencia más simple y a la vez más incómoda. No es un lugar, no es una época, no es siquiera una civilización concreta. Es un momento. El instante preciso en el que una sociedad deja de preguntarse por sí misma. Platón parece haber comprendido que ese instante no suele percibirse como peligroso. Al contrario, suele coincidir con el apogeo. Todo funciona. Las estructuras son sólidas, las instituciones estables, el poder eficaz. No hay urgencia, no hay alarma. Y es precisamente ahí donde se esconde la fragilidad. Porque cuando nada parece exigir corrección, la corrección se vuelve innecesaria. Y cuando deja de ser necesaria, deja también de ser posible. Atlántida no se hunde mientras es consciente de su equilibrio. Se hunde cuando el equilibrio deja de ser un valor y se convierte en un obstáculo. Cuando la moderación es vista como debilidad y la prudencia como freno. En ese desplazamiento silencioso, casi imperceptible, la civilización ya ha cruzado el umbral, aunque todavía no lo sepa. Lo trágico del mito no es la destrucción, sino la lucidez tardía. La comprensión llega cuando ya no hay margen. El mar cubre lo que durante siglos pareció inamovible, y con ello se cierra la posibilidad de rectificación. No hay castigo ejemplar ni enseñanza inmediata, solo desaparición y silencio. Un silencio que será ocupado por otros relatos, otras memorias fragmentarias, otras civilizaciones convencidas de estar comenzando algo nuevo. Y, sin embargo, algo se transmite. No la historia completa, no los detalles exactos, sino la forma, la estructura de la caída. Esa estructura reaparece bajo nombres distintos, en contextos distintos, pero siempre con la misma lógica interna. Ascenso, confianza, exceso, ruptura. Atlántida no necesita ser recordada fielmente para seguir actuando. Basta con que su patrón se repita. En este punto final, el mito deja de pertenecer a Platón. Ya no es suyo, ni de los intérpretes, ni de los buscadores de islas perdidas. Pertenece a cualquiera que se enfrente al poder, propio o colectivo, y sienta la tentación de creer que esta vez el límite no importa. Atlántida aparece ahí, no como amenaza explícita, sino como ausencia de preguntas, porque quizá esa sea su enseñanza última y más severa, no que las civilizaciones caen, sino que caen cuando dejan de preguntarse por qué podrían caer. Cuando la duda es reemplazada por la certeza y la autocrítica por la autosatisfacción, el final ya no es una posibilidad, sino una dirección. Así se cierra la historia, no con una imagen grandiosa, sino con una advertencia mínima, tan mínima que puede pasar desapercibida. Atlántida no pide ser temida, sino comprendida. No exige memoria absoluta, sino atención constante. Y mientras esa atención falte, mientras el poder se confunda con permanencia y el éxito con legitimidad, la isla hundida seguirá existiendo. No bajo el océano, no en mapas antiguos, no en ruinas imposibles de encontrar, sino en ese punto frágil donde toda civilización decide, sin saberlo,
si seguirá preguntándose por sus límites, o si, como Atlántida, ya ha comenzado a desaparecer. Y cuando el relato alcanza esta penúltima respiración, Atlántida ya no necesita ser evocada siquiera por su nombre. Está completamente integrada en la lógica del pensamiento, disuelta en la comprensión silenciosa de que toda construcción humana vive bajo una condición que no puede abolirse, la del límite. Platón no lo formula como una ley escrita, sino como una experiencia que se repite con una regularidad implacable. En este punto, la historia deja de avanzar y se vuelve circular. Todo lo que podía decirse ha sido dicho, pero no de manera definitiva. Atlántida no se agota porque no ofrece una conclusión cerrada. Su sentido no se encuentra en el final del relato, sino en la inquietud que permanece cuando el relato termina. Esa inquietud es la verdadera herencia. La civilización atlante no cayó porque ignorara el mundo, sino porque se creyó separada de él. Esa ilusión de separación, del pasado, de la naturaleza, de la medida, es el núcleo del problema. Cuando una sociedad empieza a verse a sí misma como excepción, cuando deja de reconocerse como parte de un orden más amplio, comienza a deslizarse hacia una forma de soledad histórica. Atlántida se hunde en ese aislamiento. Lo más perturbador es que este proceso no genera alarma inmediata. Al contrario, suele coincidir con el momento de mayor eficacia. Las decisiones parecen funcionar, los resultados se multiplican, el control se expande, todo indica éxito. Y sin embargo, es precisamente ese éxito el que anestesia la capacidad de cuestionamiento. El mundo responde, obedece, produce. Nada parece exigir una pausa. Platón intuye que ese es el instante decisivo, no cuando aparecen las grietas visibles, sino cuando ya no se considera necesario buscarlas. Atlántida no fue sorprendida por el desastre, fue sorprendida por su propia confianza. El hundimiento físico solo hizo visible una caída que llevaba tiempo consumándose en silencio. En esta fase final de la reflexión, el mito se vuelve casi incómodo por su sencillez. No habla de fuerzas sobrenaturales ni de destinos inexorables. Habla de hábitos, de decisiones repetidas, de la manera en que el poder se normaliza. Atlántida no muere por un error extraordinario, sino por la acumulación de errores ordinarios que nadie quiso detener. Y aquí el relato se detiene de nuevo, no por falta de palabras, sino porque cualquier palabra adicional correría el riesgo de convertirse en consuelo. Platón no consuela, no promete que la conciencia baste para salvar, ni que el recuerdo garantice un desenlace distinto. Su gesto es más austero, mostrar la estructura y retirarse. Atlántida queda entonces suspendida en un estado peculiar. No es advertencia explícita ni profecía oscura. Es presencia latente, algo que acompaña a toda civilización en su recorrido, como una sombra que solo se vuelve visible cuando la luz es demasiado intensa. Cuanto mayor es la claridad del éxito, más nítida se vuelve la sombra. Así, en este tramo final, la historia no se dirige hacia una conclusión espectacular, sino hacia una comprensión sobria. Que la grandeza no se pierde de golpe, que el colapso rara vez llega sin haber sido preparado. Que la verdadera pregunta no es cuándo caerá una civilización, sino en qué momento dejó de preguntarse por qué podría caer. Atlántida permanece exactamente ahí, en ese punto invisible donde la pregunta se abandona. No como amenaza, no como mito lejano, sino como posibilidad constante. Y mientras exista la tentación de creer que el límite ya no importa, mientras el poder se ejerza sin mirarse a sí mismo, la isla hundida seguirá existiendo. No en el mar, no en la historia, sino en ese instante silencioso en el que una civilización
satisfecha de sí misma, deja de escucharse. Y finalmente, cuando ya no queda nada que añadir sin traicionar el silencio que Platón dejó abierto, Atlántida alcanza su forma definitiva. No como un final cerrado, sino como una quietud profunda. Todo ha sido dicho y al mismo tiempo nada ha sido resuelto. La historia se detiene, pero su sentido continúa. En este último tramo, Atlántida ya no observa a las civilizaciones desde fuera. Está dentro de ellas. Vive en la confianza excesiva, en la costumbre de llamar estabilidad a lo que solo es inercia, en la facilidad con la que el éxito se transforma en justificación. No necesita templos ni murallas. Le basta con la convicción de que no hace falta cambiar nada esencial. Platón parece retirarse por completo. No dicta sentencia, no propone reformas, no señala un camino seguro. Comprende que toda advertencia explícita corre el riesgo de ser ignorada o convertida en consuelo. Por eso deja el relato suspendido, incompleto, confiando en que esa incompletud actúe como una herida leve pero persistente. Una herida que no duele lo suficiente como para alarmar, pero sí lo bastante como para incomodar. La Atlántida final no es la del hundimiento espectacular, sino la del instante previo, el momento en que todo funciona, y precisamente por eso nadie escucha. El momento en que la pregunta por el límite resulta innecesaria. Ese es el verdadero punto de no retorno. No cuando el mar se eleva, sino cuando la conciencia se aquieta. Lo que queda tras la desaparición no es solo ruina, sino empobrecimiento. El mundo continúa, pero más corto de memoria, más estrecho de comprensión. Las generaciones futuras avanzan sin saber lo que se perdió, convencidas de estar inaugurando algo nuevo, cuando en realidad repiten una forma antigua. Atlántida no vuelve porque nunca se fue. Simplemente cambia de nombre. Y así, la historia termina donde siempre estuvo destinada a terminar. No en el pasado remoto, ni en un futuro apocalíptico, sino en el presente de quien escucha, en la pregunta que aún puede formularse o abandonarse, en la diferencia mínima entre vigilar el equilibrio o darlo por garantizado. Atlántida no exige fe ni pruebas, no pide ser encontrada ni reivindicada, solo permanece, como una posibilidad latente, como una sombra discreta que acompaña a toda grandeza. Mientras el ser humano siga construyendo mundos y creyendo que esta vez ha superado el límite, la isla hundida seguirá ahí. No como mito antiguo, no como civilización perdida, sino como el recordatorio silencioso de que toda caída comienza cuando deja de parecer necesaria la pregunta por la medida.